sina chiquito, en presencia no puedo resistir. Taco por presencia no tienes la tierra por comparar. Y no por tots moments, no llega el momento. Dime a temporar, mi te quiere como no te más, mamita vuelve sin ti. Santo Espíritu, que llora, canta y tembla. Y ora por todos cubo Santo Espíritu, y te llora, canta y tembla. Dico, granditavo amor, mi può comprender. Quanta è mistero, tu de mi tormenta, toda tresecar. Eternamente tembla, mi alma también tiembla. Aquí tengo presencia, cura mi sentido y te siente calma. Mi no puedo comprender. Por todos momentos, no llega el momento. Y llamar el lugar, y la quiere como no te más, mamita volver sin ti. Y no puedo comprender, y no puedo puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Gracias por tu presencia. Hay veces que me afán, gracias porque creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Gracias, Señor Jesús, por poder sentir. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
Maravilloso Jesús. Oh glorioso Señor, nos presentamos en esta mañana, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esa presencia maravillosa que está en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para adorarte. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor. Traemos nuestra alabanza, traemos nuestra adoración para ti, Dios. Nos hemos reunido en este lugar, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que recibas la alabanza de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que la alabanza, Señor, no solamente del grupo de alabanza, sino de cada uno de nosotros, Señor, pueda llegar a ti, Señor, como un olor grato ante tu presencia, Señor. Hoy traemos, Señor, alabanza, hoy traemos adoración para ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos bendigas cada día con tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor en esta mañana? Dios es bueno, siempre bueno. God is good all the time, and all the time God is good. Amén. Dios está bom. Todo tempo, amén. Todo tempo Dios está bom. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Como siempre es un privilegio, una gran oportunidad poder estar aquí, la amada iglesia del Señor, poder alabar al Señor. Así que les invito para que abra su palabra, abra la palabra del Señor, su Biblia, en el libro de Salmos 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad, amén. Bienvenidos a todos los amigos que se encuentran en esta mañana. Todos los hermanos que están allí conectados también, Dios les bendiga. Vamos a leer el Salmos 24, todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Todos. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. El Salmos comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos habitamos en esta tierra hermosa del Señor? ¿Verdad? Hermanos, cuando leo este Salmos, yo estaba meditando en este Salmos y yo decía: Señor, todo te lo debemos a ti. Y nosotros lo escuchamos mucho, ¿cierto? Todo es del Señor. Nuestras manos, ¿a quién le pertenecen? Son del Señor. Nuestras fuerzas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Nuestro trabajo, ¿a quién le pertenece? Este día, ¿a quién le pertenece? El aire que usted y yo respiramos, ¿a quién le pertenece? Las fuerzas con las que usted y yo podemos aplaudir, podemos caminar en esta mañana, ¿a quién le pertenecen? El amor que recibimos de nuestra familia, esos abrazos, esas personas que están a nuestro alrededor, ¿a quién le pertenecen? Esta alabanza, ¿a quién le pertenece? Esta iglesia, ¿a quién le pertenece? Hermano, todo es del Señor. Y como todo es del Señor, nosotros en gratitud administramos lo que es de Él. Amén. Somos administradores. Por eso en este mes se nos ha hablado, se nos ha dicho: hermanos, debemos servir al Señor, ¿verdad? Y debemos servirle al Señor porque es que todo es de Él.
Él no nos pide nada que no sea de Él. En esta mañana cuando decimos, hermanos, aplaudan al Señor, alaben al Señor, no es que nosotros le vamos a dar algo a Dios que no es de Él. No, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todos los aplausos, todo es del Señor. Así que yo le invito en esta mañana, iglesia amada de Cristo, que alabemos al Señor, que le sirvamos al Señor. Yo no sé si usted hasta este momento, en este mes que está terminando, le está diciendo al Señor que le quiere servir. Tal vez usted siente y dice, no, yo no merezco servir. Tal vez usted diga, no, es que yo me equivoco, yo tengo muchas cosas, yo no sé cómo servir. Pero la palabra del Señor dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de manos, el puro de corazón? Hermanos, usted y yo no éramos eso, pero Él nos hizo. Él nos hizo a nosotros. Él nos creó y nos hizo criaturas nuevas. Él nos hizo capaces de servirle. Por eso es que se le invita a cada uno de nosotros, sirvámosle al Señor, porque es que Él nos hizo a nosotros dignos de poder entrar en su presencia. No éramos dignos, pero Él nos creó para su gloria y para su alabanza. Por eso en esta mañana vamos a alabar al Señor, amén. Y en este año le vamos a servir, amén. ¿Cuántos decimos amén? No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él lo merece. Y porque somos su iglesia amada. Así que le invito, vamos a alabar y a glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a usar nuestras manos, nuestra fuerza, nuestra voz. Que se escuche la iglesia, que se escuchen los hermanos que tal vez están allá en sus casas o tal vez están en un hospital. Yo no sé dónde estarán, pero si usted está escuchando en esta mañana, quiero invitarle a que se una a esta iglesia y alabe al Señor, porque usted es parte de esta iglesia. Los amigos que están aquí, si usted no se sabe la canción, no importa, pero use sus manos y alabe al Señor. Bata sus manos porque es la oportunidad que Dios nos regala. Gloria al Señor. Vine a adorarte, buscarte, decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, digno, asombroso.
solamente porque tú, Señor, no lo permites. I'll never Oh, Dios. know how much it Nunca podremos saber, to hermanos, see el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Nunca sabremos cuánto le costó, pero sabemos que su amor es muy grande para con nosotros. To see Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por nosotros, Señor. Gracias por el perdón, por la misericordia, por la bondad, por el amor. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gloria a su nombre, gloria al Señor, gloria al Señor. Oh Dios, tú eres asombroso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí, Señor. Necesito de Mira, Dios, tu fuego. te necesitamos. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Quiero entrar
alguien que le levante su voz y le diga a Dios que lo necesita. Dígale a Dios: Señor, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi corazón. Yo te necesito en mi casa. Yo te necesito en mi familia. Yo te necesito en mi trabajo. Yo te necesito, Señor, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Oh Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria al Señor. ¿Cuánto necesitamos al Señor? La presencia de Dios está aquí en este lugar, hermanos. Si usted le necesita, dígale a Dios que le necesita. Amigos, si usted necesita al Señor, dígale a Dios que lo necesita. Dígale a Dios: yo te necesito. He tratado a mi manera, trato de hacer las cosas a mi manera, pero no funciona. Te necesito que entres a mi corazón, a mi vida, a mi familia, que estés con mis hijos. Amén. Necesitamos al Señor. Y antes de seguir alabando al Señor, vamos a orarle a Dios, hermanos, y vamos a decirle a Dios que lo necesitamos. Tal vez usted se encuentra bien, entonces dígale al Señor que los jóvenes necesitan al Señor. Dígale: Señor, los jóvenes te necesitan. Los niños te necesitan. Aruba te necesita. Amén. Vamos a orarle al Señor. Levante su voz, Padre maravilloso. Oh Dios eterno. Si estamos aquí reunidos, Señor, es porque te necesitamos, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Podremos tratar de hacer muchas cosas a nuestra manera, Señor, pero sin tu presencia, Señor, no somos nada. Para servirte, Señor, necesitamos, Señor, tu presencia. Para poder ser padres necesitamos que tú nos dirijas. Para poder, Señor, vivir en este mundo, Señor, y ser luz, te necesitamos a ti. Para poder ser sal en este mundo, te necesitamos a ti. Oh Dios, necesitamos de ti. Mira cada amigo que está en este lugar, Señor. Cada hermano que tal vez está en su casa, que se siente decaído, que está enfermo, que está pasando por una situación difícil, Señor. Él te necesita, Padre maravilloso. Tu iglesia te necesita, Dios. Nosotros sin ti no somos nada. Nosotros sin ti no podremos hacer nada, Padre maravilloso. Por eso en esta mañana, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Oh, entra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, en la vida de tu iglesia, en cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? ¿Cuántos batimos nuestras manos para el Señor? Amén. La alabanza nos dirige, pero somos nosotros los que alabamos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, not like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Aleluya, nuestro Dios es maravilloso. Sí, Señor.
into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Nadie es igual. Nadie le hace frente. Dios sana y salva. Con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Sí, Señor, gloria a Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y queremos que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Gloria a su nombre. El Señor es
ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor. ¿Cuánto lo creemos en esta mañana? Está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Aleluya, 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 gloria al Señor. Él va adelante, amén. Su presencia está con nosotros, amén. Para sanar, para librar, para romper toda atadura, amén. Gloria al Señor. Hermanos, Jesucristo va adelante. Él pelea por nosotros. Hay una guerra espiritual, hermano. Nosotros estamos aquí, estamos alabando al Señor, pero Él es el que pelea nuestras batallas. Él está peleando por su iglesia. Él va adelante. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso es que nosotros le alabamos, porque si estamos aquí es porque Él ha peleado por nosotros. Él sigue peleando por nosotros, hermano. Por eso alabamos su nombre, por eso le exaltamos, aleluya. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Oh, gloria a su nombre, gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hermosa mañana, amén. Quiero invitar a nuestra hermana Judith, Mi sacco è sus sta spera su venida. Mi sacco è sus sta spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è sus sta spera su venida. Mi sacco è sus sta
ela vira mirão, ela põe mi pia para saber, ela risa-me sim, ela vira mirão, ela põe mi pia para saber. Mira aqui, com Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. Mira aqui, com Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, val, é muralha baixa, val, é muralha baixa, val, la ganosa la ve. É muralha baixa, val, é muralha baixa, val, é muralha baixa, val, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração está para vos. No mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração está para vos. Pero a vos. Bautismos con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante, hermanos. La iglesia del Señor no se detiene y vamos a ir adelante. También estaremos, si Dios lo permite, por ahí febrero o marzo, empezando la construcción de la casa pastoral. Amén.
Gloria a Dios. Dios ha de ayudarnos con todo ello. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y luego oraremos. Vamos a leer la palabra de Dios y luego oraremos. Que Dios nos bendiga con su palabra y que Dios también oraremos por los hermanos que están de cumpleaños, que Dios los ayude, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 5, verso 15. Hemos leído mucho este mes este pasaje bíblico y nos han enseñado bastante de él, yo diría, estos días, gracias a Dios. Pero yo quiero volverlo a tocar y hablar de él en esta mañana. ¿Han encontrado todos Efesios capítulo 5, versículo 15? Amén. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo repetimos una vez más. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué, hermanos? Dígaselo a la persona que está a su lado, como sabios, no como necios, sino como sabios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y la Biblia nos dice en el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Así que sí que necesitamos aprender ello. Vamos, hermanos, a entonar un cántico más esta mañana. Vamos a entonar una alabanza más a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Cierre sus ojos. Mire, aplique este versículo a ese cántico que va a cantar. A este momento de adorar a Dios, diga: tengo que aprovecharlo. Si me muriese hoy, no volvería a cantar. No volvería a tener la oportunidad que tengo. Así que, hermanos, aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy. ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos y adora a Dios. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Santo, santo. Sing a new song, Oh Dios. to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With Aleluya. all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Digno es el Cordero Santo, Santo
Él es digno, hermanos, Él es digno. Él es digno. Aleluya. Él es digno, ¿verdad que sí? Vamos a elevar una oración a Dios. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años esta semana. Amén, hermanos. Vamos a presentarlos delante de Dios. El hermano Joaquín, la hermana Mari Murillo, la hermana Marina Lara, vamos a presentarles delante de Dios. Sebastián también cumple años esta semana. El hijo de Cindy es un joven que está recibiendo refán y va a ser bautizado también, amén, con la ayuda de Dios. Así que vamos a estar orando por Sebastián, que Dios lo ayude, amén. Nuestro hermano Joaquín, nuestra hermana Mari y nuestra hermana Marina. ¿Por qué no oramos a Dios? Señor Jesús, ¿cómo te pedimos, Dios, tu bendición, tu favor y tu gracia con cada uno de nuestros hermanos, Señor? Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que estés con ellos. Dios, bendice sus vidas, guárdalos en todo lo que emprendan, sus planes, sus propósitos, sus anhelos, sus deseos. Bendícelos, Dios. Oh Padre bendito, te lo ruego, ayúdalos, Dios. En tu nombre santo, Dios maravilloso. Oh Dios eterno, bendíceles. Respáldanos con tu palabra en esta mañana, Señor. Que ella sea de bendición, de edificación, Dios. Que ella inspire nuestras vidas, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, todo este mes, hermanos, hemos venido hablando del servicio a Dios. Y yo quiero invitar a toda la iglesia y a las personas que están acá, tratemos de entender la importancia de esto. La vida, hermanos, si se vive sin un propósito definido, la vida carece de sentido. ¿Sabe usted por qué hay personas con fama y con dinero y con oportunidades económicas, pero se han quitado la vida porque no ha tenido su vida un propósito? Si algo le da sentido a la vida, es invertirla e invertirla bien. Hay una frase que dice un hermano mío y a mí se me ha quedado esa frase. Él dice: servir a Dios es fortuna, lo demás es dinero. Y eso tiene un gran sentido, un gran significado, porque a veces nosotros la vida la dedicamos a lo material. Y a veces uno le corre a lo material y le madruga y se va tarde porque tengo que ganarme más dinero. Y la gente dice: es que me pagan unas horas extras y tengo que aprovecharlas. Pero hermanos, la vida pasa tan rápido, y amigos, la juventud se va, las fuerzas se acaban, y lo único que quedará es lo que de nosotros realmente hayamos hecho para Dios y hayamos servido a Dios. Usted le sirve a Dios mientras tenga vida. Présteme atención a eso. Con todo respeto, un muerto no vale ya nada. Un muerto no vale nada. Cuando una persona muere, cuando se toman los elementos de nuestro cuerpo, los elementos que tenemos de nuestra tierra, que vienen de la tierra y que están en nosotros, alguien hizo el cómputo. Y cuando lo que se saca de nosotros después de muertos realmente nos sirve, vale 37 centavos de dólar lo que de nosotros se puede usar cuando morimos. Así que, hermano querido, usted vale ahora que tiene vida. Ahora que usted puede hacer algo, hay que prestarle atención. Amén.
Y hemos venido todo este mes hablando acerca del servicio a Dios y de darle valor e importancia. Y hoy vamos a hablar acerca de andar con diligencia o vivir con diligencia. Amén. Vamos a hablar de ello, andar con diligencia. Amén. El pasaje que estábamos leyendo dice, mirad pues. Así que cuando el versículo dice, mirad pues, es porque le está diciendo a la persona, hey, detente un momento. Mira con diligencia. Mira con atención. La palabra diligencia tiene unos sinónimos y esos sinónimos de diligencia son atención, solicitud, eficacia, esmero, prontitud, presteza, rapidez. Así que, hermanos queridos, cuando la Biblia dice, miren con diligencia, ¿cómo andéis? Es con rapidez, con presteza, con avidez, con prontitud. Pon atención. Y la Biblia dice, mirad con diligencia cómo andéis. Y luego nos dice algo interesante, no como necios, porque hay gente que vive la vida como necio. Hay personas que viven la vida con necedad. Que eso no nos suceda a nosotros, que eso no le suceda a nuestros jóvenes, que eso no le suceda a la iglesia. No como necios, sino como ¿qué? Como gente sabia. Quien anoche se fue a beber y perdonen la expresión y a las cosas de este mundo, no está obrando sabiamente, está obrando neciamente. ¿Cómo amanece esa persona hoy? Amanece con dolor de cabeza, con estrés, no se quiere levantar de la cama, tiene incomodidad, pasará hoy un mal día, pero además de eso no supo darle tiempo y adoración al Dios que le provee la vida y todo lo que ello conlleva. Así que usted que está aquí es sabio. Amén. Venir al culto. Este tema de hoy le sirve a usted para toda la vida. Lo que le estoy predicando hoy le sirve para la vida. En todo, en su negocio, en su trabajo, con su familia, con sus hijos, con lo que usted tiene, con todo. El tema de hoy, andar con diligencia. Amén. Y la Biblia nos dice, no como necios, sino como sabios. Pero luego nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso nos deja entender, el versículo nos está diciendo muchas cosas en un solo pasaje bíblico. Sean diligentes, no anden como necios, anden como sabios, aprovechen el tiempo. Y luego nos dice, porque los días son malos. Cuando usted mire el tiempo que estamos viviendo hoy, va a encontrar en él muchas características. Cuando usted analiza el tiempo, los que tengan aquí 70 años de edad, 60 o más, se van a dar cuenta que la vida y el tiempo no era así como es hoy hace 60 o 70 años. La vida no era así. La gente no perdía el tiempo como se pierde hoy. La gente no tenía su cabeza tan embolatada como la tiene hoy. Así que, hermano, la gente no tenía el estudio que tiene hoy, pero su mente era más inteligente. No más brillante, pero sí más inteligente. Amén. Hermanos queridos, así que es importante nosotros entender cómo vivimos. Otra versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Oiga, tengan cuidado de su manera de vivir.
no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hay una historia que la hemos traído algunas veces aquí como ejemplo, y voy a traerla una vez más. La historia lleva como título 8 minutos. La historia dice así: una mujer pobre iba caminando con un niño en los brazos y estaba pasando delante de una caverna, una cueva. Cuando llevaba el niño en los brazos pasando delante de la cueva, escuchó una voz que dijo: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró a la caverna y escuchó la voz que le dijo: después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. Amén. Cuando la mujer entró en la caverna, se encontró muchas riquezas. Mucho oro, muchas joyas, muchas piedras preciosas. Así que la mujer, viendo todo eso que tenía enfrente, colocó el niño a un lado y afanadamente empezó a recoger oro, piedras preciosas y joyas. Todo lo que más podía, empezó a recogerlo. Otra vez la voz le habló y le dijo: tienes solo 8 minutos. Cuando se acabaron los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y fascinada por el oro y las piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna. Cuando salió de la caverna, la puerta se cerró. Pero una vez que salió de la caverna, se acordó que había dejado el niño adentro. La puerta se había cerrado y a ella se le había dicho que se cerraría para siempre. La conclusión es que la riqueza duró poco, pero la desesperación duró para siempre. Podrá usted pensar, gracias hermana, podrá usted pensar, hermano y amigo que está aquí, ¿cuántas veces usted y yo nos sorprendemos frente a esta historia, pero quizás hemos hecho lo mismo? Cada vez que usted escucha esta historia, le va, ¿pero cómo? Pero así nos pasa también a nosotros. Nosotros tendemos a olvidarnos de lo más importante. Tendemos a olvidarnos de lo principal. Tendemos a darle menos valor a lo importante. Y nos fascinamos con lo demás, con la gente, con los amigos, con el trabajo, con el negocio, con las circunstancias de la vida, con la vida social, y se nos olvida lo principal. Hermanos queridos, la vida nuestra, lo dice la Biblia, son 70 años y los más fuertes 80 años, y algunos pocos pasan de ahí. Algunos pocos. Así que tenemos 80 años para vivir en este mundo, y hay una voz que siempre nos advierte y nos dice: no te olvides de lo principal. ¿Sabe que tendemos a acordarnos de lo principal cuando ya entramos a cierta edad madura? Usted ve las parejas abrazándose cuando ya son viejitos. Usted ve a muchas personas poniéndose de acuerdo cuando ya pasaron los años. Muchas personas piensan en los hijos cuando los hijos crecen.
Así que tendemos a olvidarnos de lo principal, pero siempre hay una voz que nos dice, no te olvides de lo principal. Amén. Dios, a través del apóstol Pablo, nos recomienda que andemos con diligencia, hermanos queridos, no como necios, sino como sabios. Amén. El gran apóstol Pablo, usado por Dios, nos está diciendo, caminen como sabios y no como necios. Hermanos, el tiempo que Dios nos da en esta vida, aprovéchelo bien. Si aquí hay un papá, aproveche bien el tiempo. Si aquí hay una mamá, aproveche bien el tiempo. Los hijos crecen tan rápido que a veces cuando la mamá se da cuenta, ya el hijo le está gritando y le está alzando la voz, pero ella perdió todos los años de crianza. Hermanos queridos, el tiempo hay que saberlo aprovechar, la vida para vivirla, hermanos, con diligencia, con prontitud y sabiamente hay que aprovechar el tiempo. Amén. Las mejores cosas, las que más nos enriquecen, no son las cosas materiales. Hermanos, las cosas de más grande valor no son las cosas materiales. Lo extraño es que uno ve a un hombre y a una mujer y nos ven a la mayoría de seres humanos afanados por lo material. Pero eso no es lo más importante. La sociedad en que vivimos hoy nos ha vendido la idea de todo lo material y nos ha vuelto muy materialistas. El mejor carro, la mejor casa, el mejor vestido, las mejores joyas, las mejores prendas y el mejor estilo de vida en una cantidad de cosas, el mejor vivir, el buen vivir, pero ese es el concepto humano. El concepto bíblico del buen vivir y de vivir sabiamente es diferente. Así que es importante nosotros entender, hermanos queridos, qué es realmente andar y vivir con diligencia y que podamos aplicarlo a nuestra vida y aplicarlo al servicio a Dios y aplicar la oportunidad que tenemos. Amén. La diligencia es el valor que tienen las personas que toman decisiones rápidas y que pueden actuar con prontitud. Diligencia es el valor que tienen las personas de poder tomar decisiones rápidas y de actuar con prontitud. Por eso leíamos los sinónimos de diligencia: atención, solicitud, eficacia, esmero, prontitud, presteza y rapidez. Sin embargo, hermanos, también hay que tener cuidado, porque hay gente que es diligente pero para lo que no debe. Hay gente que es diligente para la malicia, o sea, actúan rápido, son astutos. Hay gente que es diligente para saltarse las normas. Hay gente que es diligente para no obedecer. Hay gente que es diligente para no actuar de la manera que se debe actuar. Hay gente que es diligente para no guardar la ética. Hay gente que es diligente para no guardar los principios. Hay gente que es diligente para no guardar el orden y lo establecido por Dios. En eso no sea usted pronto ni rápido. No. En eso hay que saber qué dice Dios. Hermanos, alguien diligente es alguien que no deja para el otro día las tareas del hoy. Amén. Alguien diligente es alguien que no posterga para mañana lo que puede hacer hoy. Pero otra vez le digo, tenga cuidado, porque hay gente que dice, no, por eso tengo que trabajar hoy hasta reventarme, porque no. Entiende la diligencia en el sentido correcto. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10.
La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mire a alguien diligente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni qué. Hermanos, cuando lleguemos al Seol, cuando lleguemos a la muerte, cuando se pare nuestra existencia, hermano, usted y yo no valemos nada. Valemos tan poco que la gente que más nos ama tendrá que enterrarnos en 8 días. Y eso que aquí, porque si fuera en Colombia al otro día, usted y yo estamos listos. ¿Verdad? Al otro día, usted se murió anoche y hoy a las 4 de la tarde está listo. Así es la vida. Los que nos aman, porque esa es la vida, no es que es que les toca. Porque nos morimos y ese cuerpo se daña, se descompone. Nadie quiere tener un cuerpo al lado después de que muere, ya es un problema. Así que la vida, hermanos queridos, hay que aprovechar el tiempo y ser diligente. Y la oportunidad que tienes hoy de hacer lo bueno, hazlo. Y nos han explicado este mes varios hermanos que han predicado acerca de la diligencia. Eso no quiere decir que usted no trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice: ve a la hormiga, oh perezoso. O sea que no podemos ser perezosos. Amén. Pero hermano, hay que trabajar, pero hay que ser inteligente y hay que ser diligente. Eso no quiere decir que usted no pasee. Hay que pasear, si puede darse sus vacaciones, excelente, qué bueno hacerlo. Pero hermanos, hay que ser diligentes. Eso no quiere decir que usted no pueda ir a jugar fútbol. Ah, claro que sí puede ir a jugar fútbol. Amén. Pero hay que sacar tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para todo. Hermanos, hay gente que posterga las cosas del hoy para el mañana y el mañana no estará en sus manos. Así que, hermano querido, qué bueno entender cómo Dios quiere dirigirnos en un proceso. En Dios aplican los procesos. Dios quiere que seamos diligentes. Déjese enseñar, instruir, formar, dirigir, capacitar, guiar, y Dios lo llevará donde quiere y necesita llevarlo. Esta semana en la clase que tenemos de Escuela Vida Nueva los martes, usamos un momento para hablar de la vida de José y estábamos hablando acerca del proceso. Y estábamos diciendo que la vida de José pasó eso, todo un proceso, hasta que Dios lo pudo llevar donde Dios quería llevarlo. Si usted le hubiera preguntado a José, José hubiese preferido que desde la casa de su padre lo hubieran mandado derechito a ser gobernador de Egipto. Pero si eso hubiese pasado, José había fracasado. Él había fracasado y había fracasado su familia y había fracasado el futuro de lo que era la nación donde él estaba frente a su familia, sus padres. Todo había fracasado, se había cometido una hecatombe, un error gravísimo. Hermanos queridos, la diligencia consiste en lo que tú tengas para hacer donde estás hoy, hazlo y hazlo bien. Donde usted trabaje, así sea su lugar sencillo, pero dé lo mejor de usted. Usted no sabe cuándo ese trabajo sencillo lo pueda llevar a un nivel más alto. Si usted le sirve a Dios, pastor, pero es que a mí mi servicio es lo más sencillo que hay. Donde estés, hazlo con amor y sirve bien. Amén. Hermanos, una persona diligente es una persona que se levanta día a día y lucha por trabajar y crecer y avanzar y ir en el proceso para conseguir sus sueños. Eso es alguien diligente.
No es alguien que dice, duermo hasta las 11 de la mañana y mañana ojalá pudiera dormir hasta las 12. Y el otro día ojalá no tenga que ir a trabajar. Y alguien le dice, hay algo para hacer y es que usted no deja descansar. Hermanos queridos, alguien diligente es consciente del tiempo, de la edad, de la circunstancia, de las fuerzas, del momento en la vida en el que está. Yo les he predicado acerca de David. David le sirvió a su generación en su tiempo. Si usted está en Aruba, aproveche su tiempo en Aruba. Si usted está en la iglesia en Aruba, aproveche su tiempo aquí. Y si está un mes, aprovéchelo. Y si está un año, aprovéchelo. Y si está 5 años, aprovéchelo, hermano, en todas las áreas. Y la más importante, la relación con Dios y el servicio a Dios. Pero aprovéchelo. Es que hay gente que la despedimos y no nos acordaremos mucho de ellos. Pero hay gente que la despiden y la gente dice, wow, se fue fulano. Porque hay gente que deja huellas. Hermanos, cuando nos falta diligencia, vamos a ver cómo el tiempo se nos pasa al frente de nosotros y no podemos hacer nada al respecto. Básicamente, hermanos, cuando nos falta diligencia, estamos dejando nuestras actividades, responsabilidades, nuestra misión y nuestro compromiso en manos de otros. No le entregue a otros lo que es suyo. Lo que Dios quiere que sea suyo, asúmalo usted. Hermano querido, la vida pasa. Nosotros no lo entendemos. Pero déjeme decirle, usted no tiene las fuerzas que tenía hace un año. Ni la salud que tenía hace 5 años. Así que usted pudo haber sido hace 3 años alguien todavía muy fuerte, pero hoy quizás ya no es lo mismo. Y cada vez seremos menos. Entiende lo que es la diligencia. Y jóvenes que están aquí, valoren la edad que tienen y vivan con inteligencia, para que cuando pasen los años no digan como dicen muchas personas mayores, si yo tuviera otra oportunidad. Pero la tuvimos. Si la vida me diera otra oportunidad, si Dios me devolviera unos años, pero cuando los tuvimos no los aprovechamos. Los gastamos, los invertimos mal, hicimos lo que no debíamos, gastamos donde no debíamos, nos dedicamos a otras cosas menos importantes. Hermano querido, hoy que está aquí, que está oyendo este mensaje, qué bueno que lo pueda aplicar a su vida, al servicio a Dios y para todo en la vida, y lo entendamos y podamos hacer diferencia. ¿Qué es lo más importante? El libro de Eclesiastés capítulo 11 versículos 4 al 6 vuelve y nos habla de la diligencia. Eclesiastés 11 versículos 4 al 6. Mire lo que dice, versículo 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Sabe por qué? A veces los jóvenes y algunas personas se levantan y dicen, ay, hoy va a llover, y vuelven y se arrunchan ahí otra vez y ay, yo lo puedo hacer mañana. Hoy como que va a llover, hoy como que va a ser frío, hoy como que va a ser mucho sol. No, hermano, la Biblia dice, devolvámonos al verso 4 un momento. Versículo 4, el que al viento observa no sembrará. ¿Por qué los sembradores miran el viento? Si les facilita, si no facilita. Pero aquel que es diligente no se detiene sobre ello. Hermano, el que mira las nubes no segará. ¿Cuántas veces usted se ha levantado y pensó no hacerlo y se dedicó a hacerlo y cambió el tiempo?
Cambiaron las circunstancias, era el día, y quizás al día siguiente que usted pensaba hacerlo, le vino otra oportunidad y usted dice: uy, donde yo no hubiera hecho eso ayer, habría perdido esta oportunidad. Hermano querido, la diligencia en la vida de un cristiano, de un padre, de una madre, de un joven, de un ser humano, es muy importante. Por eso está en la Biblia. Por eso la Biblia nos invita a ser diligentes. Si no fuera importante, no lo diría. Lo que usted tenga a la mano para hacer, hágalo. Pero en la dirección de Dios, no haga locuras. No se salte el orden de Dios, no se salte el orden bíblico, no se salte lo estatuido por Dios. Yo no puedo obedecer una parte de la Biblia y otra no. No, todo en honor de una persona diligente, bajo el proceso de Dios, va a ir lejos. Hermano querido, el versículo 5 dice: todos, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que nadie sabe cómo crecen los huesos de un bebé dentro de la mujer encinta cuando está en estado. Sabemos que hay un bebé ahí, pero ¿cómo están creciendo esos huesos? No. Hermanos queridos, como no sabemos cómo es el camino del viento, permítame decirle, hermanos queridos, así no entendemos muchas cosas de la voluntad de Dios. Por eso lo que hoy puede hacer, si hoy Dios nos invita a ser fieles, sea fiel. Si hoy Dios lo invita a congregarse, Dios mío, no deje de congregarse. No saben lo que se están perdiendo aquellos que dejan de congregarse. Yo he escuchado aquí mensajes que yo digo: lástima por los que no vivieron, lo que se perdieron. La vida les pudo haber cambiado. El problema que tenían, ahí estaba la respuesta. Dios nos habló hoy y pudo ser la solución, pero no vine. No dejes de congregarte. Todo lo que podamos hacer para Dios, para su obra, hazlo. Todo lo que puedas ser diligente en la vida tuya para crecer y ser mejor, hágalo. ¿Sabe por qué a veces cuestionamos a otros y decimos: ¿y aquel por qué tiene? ¿Y de dónde sacó? Y vea la plata. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas no aprovechan la oportunidad y otro que la aprovecha lo señalamos. ¿Sabe que muchas personas cuestionan a otro, pero le señalan es lo que él logró, pero él no mira cómo lo logró? Ni qué tan diligente fue, ni qué tan temprano se levantó, ni cuánto aprovechó el día que otros dormían o veían televisión, cuánto él leyó un libro, se educó, se formó, se instruyó, fue a la palabra de Dios y dijo: tengo que aprender esto. Hay personas que ven lo que alguien logra, pero no miran a qué hora se fue a dormir, cuando otro dijo: yo me voy a relajar. Así que, hermanos queridos, la diligencia es fundamental, y quiera Dios que usted esta mañana me entienda. Para ser un hijo de Dios, para ser un cristiano, para lograr las bendiciones de Dios, para tener una buena familia, para llegar a ser un gran servidor en Dios, se necesita mucha diligencia en todas las áreas. El versículo 6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde, ¿qué? No dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Hermano, siembra en la mañana y siembra en la tarde, porque hay gente que empieza bien pero termina mal. Hay gente que fueron grandes hombres de Dios pero terminaron mal la carrera. Hay personas que fueron grandes servidores en la iglesia, pero terminaron mal. Hay personas que fueron muy diligentes, pero pasaron los años y dejaron de ser.
Hay personas que fueron muy atentos, dejaron de serlo, y de esa misma manera muchas cosas. Sé bueno hoy y mantente bueno mañana, y persevera en ser bueno pasado mañana, y llega hasta tu vejez de la misma manera. Amén. Hermanos queridos, debemos ser muy sabios. Todo el que quiera ser diligente y lograr propósitos en su vida tendrá que saber aprovechar muy bien el tiempo y las oportunidades. Dos cosas muy valiosas: tiempo y oportunidades. Yo quiero que me escuchen esto y se lo quiero repetir a los jóvenes. La mayoría de jóvenes de nuestro mundo, una gran mayoría, no todos, pierden el tiempo y pierden las buenas oportunidades. Jóvenes, aprovechen esto. Esto que hoy usted está escuchando vale mucho. Muchas personas pierden el tiempo y pierden las oportunidades. Y déjeme decirle, el tiempo tiene sus leyes que son inquebrantables y estamos sujetos a ellas. Cuando uno mira a estas jovencitas, las ve bonitas, ¿verdad? Pero miremoslas en 30 años, 40 años, 50 años. No serán iguales. La belleza será diferente. Mi hija fue la primera que me dijo, ¿qué? Pero mírenos a cualquiera de nosotros. Mírenos a cualquiera de nosotros. Pasamos por los 15 y los 18 y los 20 años también. Hay hermanos que usted los ve y los años pasaron, pero cuando usted pregunte por sus vidas, hay gente que le dirá, esa hermana era tan bonita. Esa señora era tan elegante. Esa señora tenía un porte, pero hay una ley inquebrantable en el tiempo, inexorable, nos pasa a todos. Usted me hubiera visto el cabello que yo tenía a los 18, seguro. Vea, les voy a decir algo, de verdad tenía cabello. Déjeme yo. Cuando me encontré la primera vez con la hermana Mónica, la primera vez me fui con ella a acompañarla a la casa. Y mi suegra, cuando me vio que entré, lo primero que me vio fue el cabello por aquí. Y lo primero que me preguntó así, me dijo, ¿usted sí es cristiano? Porque un cristiano no se deja el cabello así. Así que tenía cabello, hermano. Pero los años pasan. El tiempo es inexorable, hermanos y jóvenes, se va. Las fuerzas se nos acabarán. La vida terminará. Y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de la juventud, antes que vengan los años de la vejez, en los cuales digas, ya no tengo fuerza, ya no tengo contentamiento, ya no soy el mismo. Uno de joven quiere ir a hacer, pero no aprovecha el tiempo. Y cuando llegan los años, ahora sí quiere hacer. Hoy es tiempo de ser diligente y cuidar el tiempo que Dios nos regala. Que regalo el que Dios nos ha dado tan grande, el tiempo, hermanos, la vida, las fuerzas. Cuida el tiempo que tienes, hermano querido. Cuida la oportunidad. Hoy eres un líder de un comité, mañana vendrá otro y tomará tu lugar. No te acostumbres a decir, no cuente, lo decía la hermana Jofrina esta mañana. No te acostumbres a decir, no cuenten conmigo. Llegará el momento en que de verdad no vamos a contar más contigo, no te necesitaremos. Habrá otro que te va a correr y va a decir, yo quiero esa oportunidad. No te acostumbres a no aprovechar los años. Hermano que tiene 40 años, no, usted no tiene la misma fuerza que cuando tenía 25 años. No la tiene. Alguna vez yo los preocupé aquí, tengo que volverle a traer esa enseñanza.
de comparar los años de la vida de uno con el día, con las horas del día. Cuando un muchacho tiene 15 años de edad, son como las 8 de la mañana. Pero cuando ya tiene por allá como 20 y algo de años, son las 10 de la mañana. Cuando un joven tiene por allá, como una persona tiene como 40 años, comparado con las horas del día, son como las 3 de la tarde, en el promedio las 24 horas del día. Uno a veces a los 40 apenas como que quiere despertar, pero no se da cuenta que ya vivió la mitad de la vida o más. Así que todos los cuarentones aquí, uno todavía, no, pero estoy fuerte, corro, voy, vengo. Sí, pero ya corriste la mitad o más de la mitad de la vida. Ya son como las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde a usted ya le cerraron las oficinas. Váyase a las 3 a la oficina de censo y le dicen, sorry, te mañana. Y si usted tiene 50 años, los que estén aquí de 50 años, hermano, déjeme decirle, a esa edad usted le dicen, vaya, hágase control de azúcar, de presión, vaya, mire cómo está el corazón, vaya, todos los que están por esa edad, el médico le dice, es hora de hacer chequeos. Hermanos, ¿sabe qué nos quiere decir eso? El tiempo no se detiene. Y eso a usted y a mí nos invita a que seamos conscientes que la vida se nos está yendo y el tiempo está pasando y la oportunidad pasa. Yo le digo a mi familia, ya cumplimos 12 años en Aruba y ya me han tocado la puerta nuestros directivos. Pero el día que me tenga que ir, diré y quiero poder decir lo que me dijeron que hiciera, hice. Y de pronto hasta un poquito más hice. Yo no quiero que la gente me diga, ni mis directivos, ni Dios, perdiste oportunidad. Perdiste la oportunidad. Hay gente que está perdiendo el tiempo y el tiempo pasa y los años pasarán, y si dejas ir un año en tu vida, perdiste mucho. Una mamá que se entretenga un año en la vida y descuide a su hijo, Dios mío, se le puede estar perdiendo. Una mamá que no preste atención a un año en la vida de sus hijas, de sus hijos, los puede perder por un año. Hermanos queridos, el tiempo no se puede acumular. No existe un depósito para el tiempo. Pasa. Los multimillonarios del mundo quisieran tener más tiempo, pero no, se mueren a la misma edad que nosotros. Steve Jobs, el de la Apple, el de la Apple, murió a los 53 años. Un hombre con una mente y una capacidad murió a los 53 años. Usted tiene 60, usted ha vivido más que un multimillonario de este mundo. En días pasados un jeque árabe, un hombre importantísimo de los países árabes, multimillonario, murió a los 83 años. Esa es la vida, hermano. Aunque logren dinero, tiempo no tienen más. Aunque usted y yo logremos muchas cosas materiales, no lograremos más tiempo. Así que detente un poquito y empieza a ver qué es lo más importante y qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que más recompensa te traerá para la vida aquí y para la eternidad con Dios. Moisés, que era consciente del tiempo, le dijo a Dios, mire lo que Moisés le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría para administrar o vivir acorde al tiempo que tengo, para contar mis días. Hermano, cuente sus días, eso está en la Biblia. Mire, la Biblia le dice a uno, cuente los días, cuéntelos. ¿Por qué? Porque se te van yendo. Hermano que tiene su esposa, su esposo, disfrútela ahorita.
Mamita, es que estoy trabajando duro para que a los 65 años vivamos bueno. Y si uno a los 65 años el médico le dice, no se puede comer ese postre, esa carne ni la mire, ¿verdad? Es que a mí me gustaba volar y viajar. No, señor, usted ya no aguanta la presión. Ya no. Hermanos, que Dios nos ayude. Ahorita que tiene unos hijos, aprovéchelos. Ahorita que tiene una esposa, aprovéchela, gaste lo que Dios le ha dado, inviértalo en ella. Ahorita que tiene un esposo y que todavía es fuerte y joven, aproveche el vigor de ese hombre. Ustedes son, que Dios los perdone. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Esto de ser diligentes, esto va muy lejos. Uno lo lee en la Biblia y cree que solo es una frase que está ahí. Hermano, lo que está aquí es palabra de Dios. Aleluya. Lo que está aquí tiene una profundidad. Lo que está aquí tiene una profundidad inmensa. Vea, jóvenes, valoren estar aquí, valoren la enseñanza, no se queden en casa. Venga, y Dios mío, hoy voy a aprender porque es para mi vida. Si al lado suyo se hace un muchacho que no lo deja estar en el culto, dígale, afuera charlamos, hoy vine a adorar a Dios y aprender. Amén. El tiempo no se puede acumular. Es por eso que Moisés pidió a Dios sabiduría para el tiempo, hermano. El Salmo 90, el versículo 12, Moisés le dijo a Dios, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Mire, este es un versículo que uno debe aprenderlo y vivirlo. Enséñame, Dios, de tal modo a contar mis días, para que yo traiga el corazón, para que no viva de cualquier manera, para que no ande la vida diciendo mañana se te está yendo la oportunidad. Hermano, hay gente que se le fue la oportunidad ya, y algunos, hay cosas que ya no se pueden hacer a los 50 años. Hay cosas que no se pueden hacer a los 50 años. El gran sabio Salomón escribió que a todos nos corre el tiempo por igual. Eclesiastés 9:27. Salomón escribió y dijo, el gran sabio Salomón dijo, a todos nos corre el tiempo por igual. Eclesiastés 9:27. 9. No hay. Búsqueme donde dice, regresé para ver bajo el sol, que no es de los veloces la carrera. Bueno, mientras no lo encuentran ahí. Hermanos queridos, el tiempo no se detiene, el tiempo se va. Amén. 9:11. Gracias, leámoslo un momentico si me ayudan ahí. 9:11. Moisés en este salmo, si algo nos deja ver es que la vida del hombre es corta. Mire, hermanos, sí, leamos el versículo. Mire lo que dice Salomón. 9:11 es el versículo. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y qué. A todos nos llega el tiempo y la oportunidad, y también a todos nos llega el tiempo y la oportunidad y se nos va. Hermano, la oportunidad que usted hoy tenga no es la misma que tuvo hace 2 años. No es lo mismo.
No tenía ni la misma visión, ni la misma fuerza, ni la misma capacidad. No es la misma. Hermanos queridos, yo no puedo, mire, usted puede ahorrar dinero, pero no tiempo. Amén. La Biblia dice, los días de nuestra edad son 60, 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pasan y volamos. Eso dice el Salmo 90, al verso 10. Job, otro patriarca en la Biblia, nos habló del tiempo también. Y él dijo que la vida, ya la Santa Cena pasó. Los días de nuestra edad son 70 años. Mire, hermanos, por eso no espere al mañana. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo y aunque viva hasta por allá, la vida es que es molesta, hay molestia, hay trabajo, porque los años pasan y con ellos se va la juventud, la fuerza, el vigor. Entonces pasan y volamos. Job en el capítulo 9, versículos 25 al 26 dijo: mis días han sido ligeros, han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como águila que se arroja sobre la presa. Así son nuestros días. Hermanos, los que tienen la edad mía y están un poquito mayores, se acordarán que apenas ayer teníamos la edad de ellos. En la memoria de uno le parece que fue ayer que tuve 20 años. También, pero ya pasaron 30 más. La vida pasa así. Por eso, hermano querido, entienda, aproveche el tiempo, sea diligente cada día. Pasaron cual naves, léanlo conmigo, dijo Job. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Así pasaron los años en nosotros. El tiempo no se puede estirar. Siempre habrá más cosas para hacer que tiempo. Jesucristo habló de los afanes de la vida y nos dijo de lo imposible que era alargar el tiempo. El Señor dijo en Mateo 6:27: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Yo no puedo añadir una hora al curso de mi vida. Hoy todos amanecimos un día más viejos, perdón. Y hoy todos tenemos 28 días que se acabó el año 2023 y entramos al 2024 y ni nos hemos dado cuenta que ya pasaron. Usted se da cuenta que le está pasando otro mes porque mira el calendario. Si no viésemos el calendario no nos daríamos cuenta. Por eso, hermano querido, no viva de cualquier manera. Sea inteligente, sea diligente, sirva a Dios. Ubiquémonos en la realidad de la vida. El tiempo se nos va. Amén. Aproveche lo que tiene, aproveche este lugar. Aproveche estar en la iglesia, aproveche estar en una directiva, aproveche servir a Dios, aproveche este mensaje que hoy le predicamos, aproveche el culto de la noche, aproveche su día y diga: tengo que invitar a alguien a la iglesia. Aproveche su tiempo y diga: tengo que aprender para ser un mejor cristiano, tengo que aprender para poder hacerle una refán a una persona y ayudarlo a que conozca de Dios. Amén. Se nos va, hermanos. El apóstol Santiago también nos advirtió de lo corta que es la vida. Le digo esto para que usted entienda que está en la Biblia. Lo corta que es la vida del hombre y de lo incierto que es el mañana. Hermanos queridos, la vida es corta y el mañana es incierto. Jóvenes que están aquí y hermanos, yo no sé si usted tenga la oportunidad que tiene hoy mañana. No sé. Si usted no la aprovechó, se le fue. Y lo hemos dicho ya algunas veces. Hay 3 cosas que nunca vuelven a la vida. Nunca.
La palabra dicha, no tenemos cómo recogerla. Lo que yo digo, ya lo dije, no hay cómo recogerlo. Por eso hay que pensar para hablar. La flecha lanzada nunca vuelve más. Donde la tiró, allá se fue. Y la oportunidad. Si tú pierdes la oportunidad, te viene otra, pero no la misma. No la tendrás. Así que, hermano querido, qué importante es entender que la Biblia nos habla del tiempo y la oportunidad y hay que valorarlas. Y solo las apreciará el que viva con diligencia. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 14 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, oiga esto, hoy y mañana iremos. Leámoslo aquí, por favor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana. Mire como que se burla de ellos. El escritor se está burlando de ellos. Y les está diciendo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Oiga, eso se puede aplicar a Aruba. Vámonos para Aruba. Y vamos a ganar dinero y hacer dinero y no nos ocupemos de más. Pero mire lo que dice la Biblia. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos queridos, eso es la vida, eso fuimos nosotros. Tuvimos un amanecer, una juventud, una fuerza, un vigor, pero los años van pasando. Usted que hoy todavía puede hacer algo para Dios, por la vida, por usted, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, hágalo. Vea, hermano, hoy que se puede ir a un buen restaurante y comerse una buena carne, cómasela. Porque llegará el momento en que ya no podemos. Así es. Hermanos, el tiempo no tiene barreras, pero sí tiene alas. Cuando tú miras el tiempo, cuando volteas a mirarlo, se te fue. Para muchos el tiempo ha ido pasando. Para muchos el tiempo se les ha ido yendo. La oportunidad se les ha ido cerrando. Aprovecha el tiempo, no lo malgastes en cosas superficiales. Vive con sabiduría. Amas la vida. No malgastes el tiempo. ¿Sabe qué dijo un hombre? Benjamin Franklin dijo: ¿amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque ese es el material del que está hecha la vida. Lo dijo un expresidente de los Estados Unidos. El tiempo es corto, dijo Spurgeon. El tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Es que hay una eternidad, hermanos, amigos. Otro hombre dijo: gasta tu dinero y solo estarás sin dinero, pero gasta tu tiempo y habrás perdido parte de tu vida. Si usted se gasta el dinero, mañana amanece sin dinero. Pero pierda tiempo y está perdiendo su vida. Así que, hermanos, podemos ahorrar dinero, pero no tiempo. Déjeme terminar diciéndole: seamos diligentes con la vida. Haga un examen de su vida. Haga un examen de la vida. Hay gente que trabaja duro y dice: me voy a ir a pasear ahora sí. Pero piensa que has hecho de valor con tu vida. Lo que has hecho de verdad en tu vida tiene valor. Aprovecha tu tiempo. No que no vayas a pasear, pero aprovecha tu tiempo y haz cosas para la eternidad.
déjeme decirle, sea diligente con el trabajo. Jóvenes, sean diligentes con el trabajo. Si usted es flojo en el día del trabajo, no espere que la vida le recompense. Si usted no organiza su vida, no espere que la vida lo premie mañana. Tendrá que ponerse a mirar a los que han triunfado y a criticarlos y a envidiarlos. Y a decir cómo lo logró y de dónde sacó y de dónde trajo y cómo haría. Y miren esto, porque no aprovechaste tu tiempo y tu oportunidad. Hermanos queridos, seamos diligentes con el tiempo. Se nos está yendo. Ya pasó el primer mes del año. ¿Qué hace que decíamos se va a acabar el año? Y se acabó el año. Y ahorita yo escuché que ya estaban diciendo nos faltan 11 meses para que se acabe este año. Estaba diciendo el hermano Octavio esta mañana. Así que ahora toca contar es así. Ahora toca contar es así. Hermano, sea diligente con su familia. Que Dios nos ayude. Que hayan mamás diligentes con su esposo y con sus hijos. Que hayan hombres diligentes con su esposa y con sus hijos. Que hayan hijos diligentes con sus padres. No espere que su mamá se muera para ir a ser buena hija o buen hijo, porque la gente, cuando alguien se muere, el papá o la mamá, hermanos, ahí, o para ayudarles o para acordarse de ellos, no. Sea diligente con el servicio a Dios, hermanos. Sea diligente con el servicio a Dios. Vuélvase un servidor en la iglesia, vuélvase una persona que entienda lo que está haciendo y para quién lo hace y qué significa servir a Dios. Entiéndalo, hermano. Sea diligente con lo que tiene a la mano para hacer. Eso lo dice la Biblia. Sea diligente con lo que tienes a la mano para hacer. Sea diligente con lo que usted Dios le ha dado para administrarlo. Sea muy diligente. Hermano, y seamos diligentes con la oportunidad que Dios nos da. No van a volver oportunidades, vendrán otras, no la misma. Tu oportunidad, tarde que temprano, se va a ir. Qué bueno poderle decir hoy a Dios: Señor, ayúdame a ser diligente. La vida me está pasando, los años se me están yendo. Mi fuerza va pasando, pero ayúdame a ser diligente. Vamos a orar a Dios, tengan la bondad. Yo no sé si uno normalmente viene al altar a veces a decir: Señor, perdóname porque soy un mentiroso, un borracho, un adúltero, un fornicario. Pero qué bueno a veces uno venir a decirle a Dios: Señor, perdóname por haber gastado el tiempo mal. Perdóname por no haber invertido el tiempo con mi esposa o mis hijos mejor. Perdóname por no haber sacado tiempo para ir y ver reír a mi esposa en un restaurante, disfrutando un buen plato al lado de ella. Perdóname, Dios, por eso. Perdóname, Dios, por no haber sacado más tiempo con mis hijos. Perdóname, Dios, por no haberte servido mejor. Pero qué bueno también decirle: Señor, pero todavía me queda un tiempo en la vida. Ayúdame hoy a ser diligente. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle: Dios, yo quiero ser diligente. No sé si alguien quisiera: Dios, ayúdame a trazar un plan para ser diligente. Si usted no traza un plan para ser diligente, hermano, este mensaje se habrá ido. Pero qué bueno que usted pueda decirle a Dios: Señor, ayúdame. Porque sí voy a aprovechar la vida en muchas áreas, pero también quiero ser diligente contigo, con la salvación, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con la vida, contigo, hacer lo bueno. Qué bueno poder hacer alguien, hermano, poder hacer algo por alguien. Visite un enfermo, saque un tiempo y vaya a visite una persona enferma.
Visite a alguien que llora, un anciano, saque tiempo, porque usted también será anciano. Saque tiempo y vaya, mire cómo es un anciano. Y a veces dele una palabra a ese anciano. Y piense que un día alguien podrá venir también a darle una palabra a usted. Vamos a orar a Dios. Dígale: Señor, ayúdame a ser diligente con todo. Qué bueno un joven que viniera y le dijera a Dios: ayúdame a ser diligente con mi vida. Soy joven, pero no quiero perderla. Ayúdame a ser diligente con mis padres. Ayúdame a ser diligente en mi escuela, colegio. Aprovechar la oportunidad. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a andar con diligencia. Qué bonito ese versículo que nos dijo el apóstol Pablo. Andad pues con diligencia, no como necios, sino como sabios. Aprovecha tu tiempo. No todo es material, no todo es juego, no todo es trabajo. Sirve a Dios y haz algo que tenga sentido también. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdame a administrar el tiempo, Dios. Ayúdame a aprovechar el tiempo y la oportunidad. Ayúdame a aprovechar el momento. Dame sabiduría para vivir. Guíanos por el camino de la vida, Señor. Como hombre, dame sabiduría. Como mujer, dame sabiduría. Como esposo, dame sabiduría. Como esposa, dame sabiduría. Dame sabiduría, Dios. Los días son malos, el tiempo pasa. Enséñanos a contar nuestros días, como dijera Moisés, para que podamos traer al corazón sabiduría, Dios. Oh, te lo ruego, Dios mío, ayúdanos. Te lo pido, Dios eterno, ayúdanos. Yo te ruego que me ayudes, Dios. Aún me falta ser más sabio, Dios, y aprender más y crecer más. Puede que usted ya haya aprendido algo de la vida, hermano. No basta solo. Puede que ya hayas avanzado en algo, pero aún nos falta. Basta solo con decir. Dígale a Dios: ayúdame. No es Quiero servirte este año. Solo con Ahí donde estoy, en lo poco voy a ser fiel, en lo poco. es necesario morir. Aún en lo poco Dios quiere que seas fiel. No basta solo con Tú que anhelas servir, deja que Dios te vaya guiando. basta solo. Tú que quieres empezar a servir, colócate ahí en las manos de Dios. Dios te está viendo. Suficiente. Dios quiere hacer una obra. Con querer Ayúdanos, Dios. es necesario morir. Ayúdame, Dios, el tiempo pasa, los años. Dame tu vida, Los años esa pasan. clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Qué linda es la vida en Dios. Señor, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Qué linda es la vida en Dios. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh Dios, Vida, esa clase de clase vida. de vida que sabes dar. Dame tu vida, Señor. Dios, Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Dios, ayúdanos. Resucítame en Ayúdanos, ti. Dios. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdanos.
Ayúdame, Dios. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdanos, Dios. Yo quiero vivir. Danos sabiduría, Dios. Danos sabiduría, Dios.